termina la universidad. Como ya es, a ver, déjame poner bien pantalla. Ya. Como ya es de su conocimiento, el 6 es el próximo miércoles. O sea, tiene tiempo, 2 semanas todavía. Da tiempo para investigarlo un poquito más. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como fue en su segundo parcial, por favor, tengo en consideración, ya están grabando, ¿no? Ya. Como fue en su segundo parcial, el examen de ustedes lo van a dar el día 4 y el día 5 en su horario de práctica, como hice en el primer parcial, ¿ya? Los que por algún motivo no puedan dar el 4 o no puedan dar el 5, el día 6 darán su examen de forma virtual, oral, solamente sobre los puntos de la teórica. No le voy a tomar examen práctico virtual. ¿Anotaron bien eso, cierto? Entonces, su examen está programado para el 6, ¿ya? El día miércoles 6 de octubre. El día 4 y el día 5, esos 2 días, harán su examen de forma presencial en su horario respectivo, ¿ya? Y caso no puedan o por cualquier motivo, cualquier bojera no le dé para hacer, no hay ningún problema. Lo hacen su examen oral sobre los puntos de la teórica, solamente teórica, el día 6 en el horario que corresponde su examen teórico. ¿Alguna pregunta antes de empezarnos? Bien. De las tablas de ustedes, ¿alguien tiene la tabla de forma digital y quiera discutirla antes que empecemos? ¿Alguien tenga su tabla en la computadora o esté utilizando en el teléfono y lo quiera compartir su tabla para que podamos discutir y ver dónde están errando, dónde se están equivocando? Y cositas. ¿Nadie? Perfecto. Eso significa que ya no me van a preguntar más de tabla. Ya en el día del examen ya tienen que saber bien lo que van a hacer, cómo van a hacer. El que me escriba por WhatsApp preguntando, doctor, ¿por qué el cielo es azul? No le voy a contestar. ¿Ya? Doctor, yo quisiera compartir. Sí, doctor. Ya, compártala. Pídale para compartir y ahorita le autorizo. Ya, deme un cachito. ¿Ya? Doutor, uma pergunta meio fora do assunto. Eu lhe queria perguntar Ya. do porquê de utilizar sulfametoxazol para tratamento de Ito-Barra. Ya. En el caso de la ITO, la mayoría de las ITO está relacionada con la Escherichia coli. Ella es una enterobacteria. Un ratito, ahorita le voy a mostrar. Yeah. ¿Está viendo mi pantalla? Ah, no. Ve mi pantalla, ¿no ve? Sim? Sí. La E. coli es una bacteria que está en el trato digestivo del paciente. Bueno, acá Medicina Plus no es siempre la mejor guía para investigación, pero nos ayuda. Bien. Eso, Medicina Plus es un site bien resumido, no es tan confiable, pero al menos es mejor do que la Wikipedia, ¿ya? Ella es una enterobacteria. Esta enterobacteria, cuando coloniza a la vía urinaria, ¿no? Suele tener una buena respuesta al sulfametoxazol más trimectoprim. Sim. Fuerte mecanismo de acción. Como les comentaba, en relación a este fármaco, al sulfa, ¿no? Son dos fármacos que actúan entre sí, que se coadyuvan entre sí y tiene una excelente respuesta frente a las bacterias. Un mecanismo de acción de ese medicamento es actuar justamente
en la parte del ácido de hidroproteico, la formación de los ácidos a nivel de las bacterias. Entonces, él me actúa, esa es la cascata que produce la bacteria en su proceso de replicación, y la sulfonamida y el trimectopin me actúan en dos mecanismos de esa cadena de multiplicación bacteriana. Cuando yo voy a dar un tratamiento a un paciente, yo tengo que entender que esa molécula que le estoy dando tiene que penetrar adecuadamente hasta la bacteria para hacer su efecto. Recuerden que las bacterias gram negativo tienen una constitución de membrana y capa proteica, y las bacterias gram positivo tienen otra. Por la constitución de las moléculas de la capa gram negativa, la sulfa, la ciprofloxacina, las quinolonas, algunos macrólidos, ellos suelen penetrar de forma más adecuada. A la diferencia de los betalactámicos, ¿no? Que ellos necesitan ingresar mediante los canales de penicilina o las porinas, que ahí entran las cefalosporinas para poder hacer efecto en la bacteria, ¿ya? Entonces, no quiere decir que siempre le vaya a dar sulfa o que solamente la sulfa, o sea, el cotrimoxazol fuerte, no sulfametoxazol más trimectopina. No quiere decir que sea el único tratamiento. Le puede dar, por ejemplo, una quinolona o le puede dar una sulfa, ¿no? El cotrimoxazol. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene resistencia a ese medicamento, puedo incluso entrar con una cefalosporina de tercera generación, o puede entrar con un aminoglucósido como la gentamicina, o puede entrar con otro tipo de fármaco. En relación a la sulfa y a la ciprofloxacina, son los fármacos más utilizados en el medio de nosotros, y esto es debido a que son fármacos que siguen presentando una buena respuesta terapéutica ante a las bacterias, en especial la E. coli, que es la principal. ¿Qué causa? Ahora, si yo tengo una ITU, sea ella alta o baja, y aí não tenha Escherichia coli, tenha outro tipo de germe, outro tipo de bactéria, por mais que siga sendo gram negativa, aí sí pode ser que a sulfa não resulte muito bem, então tendrías que rotar. Entendeu mais ou menos? Bueno, entonces estaría bien recetar sulfa para pacientes pediátricos también, ¿no? Con hito baja. Sí, sí. Normalmente cuando voy a hacer mis esquemas terapêuticos, yo prefiero trabajar con la sulfa, no, cuando hablo sulfa, por si acaso estoy hablando sulfametoxazol más trimectopin, ¿ya? Exacto, Y ya. si quiere un nombre más fácil para memorizarlo, puede memorizar cotrimoxazol. El cotrimoxazol, yo tengo el cotrimoxazol pediátrico, que el nombre genérico es el Bactrim, y tengo el cotrimoxazol fuerte, que es el adulto, ¿ya? Si usted me diga cotrimoxazol en jarabe, tiene que saber también de cuánto viene. Y en relación al tratamiento, normalmente manejo de la siguiente forma. Yo particularmente, y a mi esquema terapéutico, si tengo una mujer embarazada, es amoxicilina. No le doy otro fármaco amoxicilina por el riesgo-beneficio. Si tengo un paciente que tiene una infección urinaria y ese paciente le pregunto si has tomado antes, si costuma tomar, principalmente mujeres que tienen las infecciones urinarias a repetición, entonces tengo que verificar qué medicamento normalmente tomas, porque es más común o es más probable que tome de forma inadecuada o no cumpla el esquema terapéutico, y es más probable que haya una resistencia. Entonces, si tenés un paciente con una ITU, mejor pídale primero el urocultivo, ¿ya? De esa paciente, para identificar qué tipo de germen tiene y qué tipo de tratamiento le puede dar que sea sensible, ¿ya? Ahora, al momento que ella coleta la muestra de orina, usted ya puede empezar con un tratamiento empírico. Le puede empezar tanto con ciprofloxacina, cuanto puede empezar con sulfametoxazol más trimectopin, que va a depender. Si usted tenga un paciente pediátrico, mejor no utilice la cipro, porque uno de los efectos adversos que produce la cipro
es que afecta los cartílagos, en especial los cartílagos de crecimiento, desmineralización ósea y otros efectos del universo más. Si usted tenga un adulto mayor, evite también cipro, porque me afecta a los cartílagos, me afecta la parte de la desmineralización ósea, y son poblaciones que uno está en crecimiento y el otro está en proceso de perca de masa ósea. Entonces, evito utilizar. Si tiene un paciente que no es deportista, fisiculturista, esas cosas, no hay ningún problema. Si tengo un paciente aparentemente sano o un paciente estable, lo puede utilizar la ciprofloxacina. Y la verdad es el fármaco más utilizado. Yo, justamente para evitar la utilización de las quinolonas sin tanta necesidad, utilizo más el sulfamethoxazol, más trimectoprim en todo tipo de paciente, excepto al paciente que ya me lo utiliza constantemente. Si tenés una ITO o si tenés una EDA, es decir, una infección del tracto urinario o una enfermedad diarreica aguda en pacientes, dale ecotrimoxazol. No hay ningún problema, es un fármaco que su contraindicación es menor do que la ciprofloxacina. Y la otra facilidad que lo utilizo es que cuando veo la dosis pediátrica del cotrimoxazol, ele já viene um valor estándar de acordo à idade que tem o paciente. Então, eles já estabeleceram um comodinho, uma seguridade terapêutica que me facilita um pouco mais entender a quem le dou sulfa de acordo à idade. Se tem menor a 2 anos e meio, é tanto. Se tenho de 2 anos e meio a 5 anos, é tanto. Se tenho de 5 a 10, é tanto. E acima de 10, é tantos ml que le dou de sulfamethoxazol con trimectoprim, ¿ok? Entonces, lo utilizo más por una cuestión de comodidad para mí y una seguridad de mi paciente. Pero si el paciente siempre toma sulfa, la posibilidad que no me haga efecto es mayor, ¿ok? Y ahí tendrías que pasar a una quinolona y a la ciprofloxacina, pero si él siempre toma sulfa y cipro, sulfa y cipro, sulfa y cipro, entonces ya paso a la levofloxacina o a una otra familia, como las cefalosporinas. ¿Entendido, doctor? Ok, muchas gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. De los mucolíticos Claro, y expectorantes, ¿cuál es el que podemos utilizar ya. en pacientes que tienen algún problema cardíaco sin preocupación? Porque yo tengo una amiga que estaba con tos seca y me preguntó si había alguna cosa que podría darle. Yo dije para tomar una tabletita, esta que chupo, ¿no? Como la bala, porque no sabía si podría dar algún mucolítico o algo así, si tenía una arritmia, no sé. Ya, perfecto. De los mucolíticos expectorantes, ahí déjame abrir acá la diapositiva para mostrarles. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? No. Ya. De los fármacos de la vía respiratoria, recuerden que las funciones que ellos comparten entre sí es actuar como antitussígeno, antiinflamatorios, antimicrobianos, broncodilatadores y expectorantes o mucolíticos, ¿no? De forma general, son las funciones de los fármacos que actúan a nivel respiratorio. Cuando hablo de los fármacos como antitussígenos, estoy hablando del dextromethorphan y de la codeína. Los dos fármacos actúan casi que en similar proceso. Los dos fármacos, tanto el dextromethorphan cuanto la codeína, ellos actúan bloqueando el reflejo de la tos provocada. El dextromethorphan actúa en el neurotransmisor y la codeína en los baroreceptores que me perciben la tos. La codeína, por ejemplo, es de la familia de los opiacéticos, es decir, me puede afectar al sistema al sistema nervioso central del paciente si pongo en tanta dosis, y como es un opiacético me puede causar dependencia. Ya eso entre los antitussígenos que me cuentan las tos. Ahora, si estoy hablando de los mucolíticos expectorantes, a ver dónde está. ¿En qué clase era? ¿La 10? Creo que es la 9, doctor.
¿Y qué hice con la diapositiva 9? Ya, déjame abrir los fármacos de segundo parcial y aquí va a estar. Un segundo. Ya. Hablando de los mucolíticos expectorantes, el Ambroxol, la bromexina y acetilcisteína eran mis tres representantes, si no me equivoco, ¿no ve? ¿Había uno más o no? Son los tres, doctor. ¿Qué tenía de complicaciones de tu paciente? ¿Qué tenía de patología de base? Él es cardiopata, tiene... Ay, no me acuerdo qué es. Creo que es problema en la rama izquierda, algo así. Ya, perfecto. De los pacientes que tienen cardiopatías, mejormente utilice la bromexina. Es un fármaco a base de una planta natural, ¿ya? Tiene un excelente poder de mucolítico y expectorante y no me afecta al sistema de conducción cardíaca, ¿ya? El Ambroxol, por medio de su mecanismo, me puede afectar y la acetilcisteína también, ¿ok? Entonces, mejor utilizar en ella la bromexina. Ah, sí, gracias, doctor. ¿Ya? Recuerden que cuando tengo un paciente con proceso de expectoración, sea a nivel de bronquios o sea a nivel de parénquima pulmonar, lo que voy a tener acá en ese paciente es un aumento de la secreción, un aumento de la producción de moco, ¿ya? Ese moco, cuando él está en una fase inicial, cuando estoy hablando de un paciente con resfrío común, por ejemplo, déjame abrir acá. Semiología, dame un segundo. Cuando tengo un paciente en una fase inicial de moco, como por ejemplo este bebé acá, el moco es de tipo seroso, ¿ya? Cuando tengo ese tipo de moco, lo que tengo que darle, o lo que tengo que hacer es darle un antihistamínico y acalmar la fiebre nomás. Pero cuando ese moco se torna más espeso, cuando él se torna más mocoso, ¿no? Literalmente en el uso de la palabra, entonces, mejor le doy un medicamento. A ver si tengo aquí, ya. Cuando él tengo el moco más en ese nivel, yo tengo que actuar, si estoy hablando de un paciente en vías aéreas superiores con pulmones limpios, yo tengo que darle un descongestionante nasal. Y si le voy a dar un descongestionante nasal, a ver si acuerdan qué fármaco era. ¿Qué descongestionante nasal hablamos? ¿Se acuerdan o no? La pseudonefrina ya actuaba como un descongestionante nasal. Sin embargo, cuando hago la auscultación de ese mi paciente y veo ya síntomas de neumonía, o sea, una neumonía o una bronquitis o asma, cuando yo ya tengo la presencia de moco a nivel de alvéolo o de parénquima pulmonar o de vías de conducción respiratoria como los bronquios, entonces necesito darle un mucolítico expectorante. Lo que va a hacer ese fármaco, ¿no? Él va a romper las cadenas, va a romper las moléculas de este moco y transformarlo de un moco mucoso o purulento para un moco seroso, o sea, me va a sacar desde esta o esta característica que él tiene una mayor adherencia y transformarlo en un moco más fluido. Eso me va a permitir absorber y eliminar mejormente este moco que está impactado, que está bloqueando o causando congestión a nivel pulmonar. ¿Ok? ¿Una otra pregunta? Doctor,
Yo estaba buscando los broncodilatadores y las bibliografías no hablan por cuánto tiempo se usa. Ya. Eso en relación a los fármacos del asma, me dice, ¿no ve? Sim, doutor. Para el asma, el que había prometido a Leonardo Caleb, ¿está por ahí, Leonardo, o no? Creo que tiene clase ahora. Creo que su clase es mañana, doutor. Sí. De todas formas, le voy a pasar a ustedes y le... Un segundo. Chucha. Ya. Cuando tengo un paciente con asma, están grabando la clase, ¿cierto? Ya. Cuando tengo un paciente con asma, por definición, asma es una síndrome de hiperactividad traqueobronquial. Y, y la asma en sí, ela está caracterizada por un aumento de secreción de mucosas, edema de mucosas y broncoconstricción. Teniendo esse início básico de definição de asma, é necessário entender que a asma é uma atividade exagerada, já? É uma atividade exagerada que me vai produzir signos e sintomas. Essa atividade exagerada que tem a nível de mucosa e a nível de brônquio, que me produz signos e sintomas, pode ser de causas alérgicas, ou de causas não alérgicas. Se estou falando de não alérgica, pode estar relacionado com pólipos nasal e outros elementos mais. Pero a maioria dos casos de asma que vamos manejar estão relacionados com processos alérgicos. São asmas que estão ativados na época da infância. Isto, em momento, não le vou pedir, pero sim como funciona, de que forma vamos dar o tratamento ao paciente. El tratamiento de una crisis asmática de forma general es por medidas generales, ¿ok? Y esas medidas generales, la primera cosa es evitar lo que produce daño. Segundo, evitar las causas que me pueden desencadenar a una crisis. Le doy oxígeno húmedo a ese paciente y entro con las medidas específicas. Yo tengo clasificaciones de asma intermitente, de asmas persistente, de asmas moderadas, asmas persistentes y graves, y existe la crisis asmática que me puede dar en ese momento. Si tengo una asma intermitente, si tengo una asma permitente, una asma leve y moderada, eso en el momento no voy a entrar tanto con ustedes, eso van a aprender en su séptimo semestre, ¿ya? Pero sí necesito que entendan que los medicamentos que trabajo con asma están a base de broncodilatadores y antiinflamatorios, ¿ya? Primera parte. Si tengo un paciente con asma, yo tengo los broncodilatadores y los antiinflamatorios. En relación a los broncodilatadores, hay dos líneas de trabajar en relación a los beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos, ¿ya? Yo tengo beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos. Eso deberían recordarse de farmacología 1, cuál es la función de los adrenérgicos, de los colinérgicos, dónde actúan y cómo actúan. De toda forma, los beta-2 adrenérgicos, yo tengo los de acción corta y tengo los de acción larga. Similar al proceso de los corticoides, ¿ya? Los broncodilatadores de acción corta son los que al momento que le doy al paciente, en ese mismo momento, empieza a hacer efecto. Y su periodo que él se queda actuando, el tiempo que él se queda fuerte en el cuerpo, es corto, ¿ya? Entonces su acción es rápida, pero sí rápida en actuación y corta en relación a la duración. Ya los LABA, porque ahí digo SABA y LABA, ¿ya? SA y LA está relacionada a la sigla de corta y larga. Entonces, los LABA, ellos tardan un poquito más para hacer efecto, pero sí actúan durante un periodo más largo, un periodo más tiempo en el cuerpo.
Y tiene también los anticolinérgicos. Si yo le doy un beta-2 adrenérgico y le doy un anticolinérgico, significa que voy a actuar por dos vías, por dos lados, para lograr el mismo efecto. ¿Y qué efecto quiero actuar y qué efecto quiero producir de forma inmediata en un paciente con crisis asmática? Primera cosa, fíjense cómo está un bronquio normal y cómo está un bronquio de un paciente con asma. Si tengo un bronquio normal, perfecto, tengo tiempo para actuar, pero si tengo un bronquio broncocontraído, lo que tengo que hacer es broncodilatar. Entonces, se foi broncodilatar mi paciente y es una crisis, es algo de emergencia. El paciente no consigue respirar de ninguna forma. ¿A cuál de los fármacos voy? ¿A los de acción corta o a los de acción larga? ¿Qué dice, doctora? Corta, doutor. Creo que acciona mais rápido, não? Exactamente, porque tengo una emergencia, tengo una crisis en este momento. Entonces, los más utilizados son el salbutamol y el fenoterol, perdón, aquí, salbutamol y fenoterol. El salbutamol, por ejemplo, viene en PAF, ¿no? Viene, ahorita déjame abrir uno acá. Salbutamol, inhalador. Perdón, ele viene en PAF, entonces lo que está acá, dentro de ese tubito acá, es el fármaco, y esto que ustedes vean acá es el recipiente para poder administrar al paciente. Entonces se pone esto en la boca del paciente y se aprieta dos veces, o sea, 2 PAF, ante una crisis asmática que tenga el paciente. Y lo que va a hacer ese medicamento es estimular para que pueda broncodilatar, ¿ok? Y eso se debe porque uno de los mecanismos es con que ese bronquio, ele estava dilatado, estava normal, pero llega algum estímulo y me cierra, me produce una broncoconstricción. Para eso utilizaría el salbutamol, ¿no? Es uno de los medicamentos de inmediato que yo utilizo en este momento en una crisis asmática, ¿ok? ¿Hasta ahí bien? Doutor, em mi tabla eu puse que há Sí. também jarabe e tableta. Não nos utilizamos? Se utiliza cuando vas a hacer mantenimiento, ¿ya? Como por ejemplo, acá, en una crisis persistente de un paciente, ¿ya? Él tiene 2 síntomas diurnos y 1 nocturno, esto no le voy a complicar la vida ahora. Y tengo acá el tratamiento de alivio. El paciente te llega con asma, con una crisis asmática persistente leve. Entonces le doy oxígeno, le hago un corticoide ya a cada 6 horas y si necesario le doy un beta-2 de acción prolongada, fenoterol. ¿Ya? Ahora déjame buscar acá la crisis asmática. A ver dónde está. Creo que en el libro de pediatría. Dame un segundo. Aquí. A ver dónde dice la crisis asmática. ¿Qué va a ser? Ok. Asmática. Se trata con salbutamol de acción corta según el grado de distrés respiratorio. Si usted tenga crisis asmática leve, moderada o grave, esa es la forma, el esquema para poder hacer, ¿ya? Le da el beta-2 agonista de acción corta, le da el salbutamol, 2 PAF, que va a ser, cada PAF tiene 100 UG, durante 1 hora a cada 20 minutos, pero se le hace ¿no? Un ciclo y le pasa, perfecto. Después le puede pasar a otros medicamentos o le puede cambiar la vía. Eso si tiene una crisis asmática, si tiene un momento que el paciente no está respirando. Pero si tiene lo que decíamos en este caso acá,
El paciente que usted le sacó de la crisis, pero tiene la asma, sufre de asma, entonces va a trabajar con dosis de mantenimiento, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya me dice para dar corticoides de 1 a 2 miligramos por kilo por vía oral. El mismo, hay salbutamol que también viene en tableta, hay salbutamol que viene en jarabe y lo puede hacer también, ¿ok? Normalmente la utilización del salbutamol nosotros hacemos en PAF para crisis inmediatas. Y si quiero hacer control, el paciente salió de la crisis, o sea, salió del riesgo de fallecer en ese momento, pero todavía está con asma, está con los pulmoncitos trancaditos, como decimos, entonces le da su salmoterol, le hace nebulización con hipatropio, le da su fluticasona o beclomectasona, le da su prednisona, le hace otros esquemas terapêuticos. En este momento, en farmacología 2, necesito que ustedes entiendan nomás cómo funciona el mecanismo de acción y cómo vamos a manejarlo. La crisis asmática persistente, moderada, cómo va a ser, de qué forma va a ser. En su séptimo semestre, cuando lleven neumología, sus docentes volverán con el tema específicamente de asma y le van a pasar 50 medicamentos, pero de los 50 medicamentos que le pasaren, sepan que este es el esquema mínimo que necesitan saber, ¿ya? Si tenga una crisis emergencial, salbutamol, porque es acción corta. Si tenga una crisis que salió de la crisis emergencial, pero el paciente sigue internado, le puede pasar al salmoterol. ¿Y por qué no voy a seguir con el salbutamol? Porque se le paso mucho más de lo que debería de los PAF de salbutamol. El beta 2 adrenérgico también me llega al corazón. Y si me llega a los receptores adrenérgicos en el corazón, me produce taquicardia. Y no debo dejar eso acontecer. ¿Ok? Sim, doutor. ¿Ya? Entonces, ante una crisis asmática, usted le puede iniciar tratamiento, dependiendo del estadio del asma, con los beta-2 adrenérgicos, con los anticolinérgicos y el mayor representante, el bromuro de hipatropio, ¿ya? Le puede utilizar para mantenimiento los antiinflamatorios. Y cuando hablo en antiinflamatorios, yo tengo los glucocorticoides, que puede ser por vía inhalatoria o por vía endovenosa o por vía oral, también hay, ya para poder ministrar. Y ahí tengo la fluticasona, que es el más utilizado en las crisis, la beclomectasona y el budesonide. Y si tengo un fármaco importante que é utilizado em crises asmáticas para evitar com que o paciente ingresse, são os antileucotrienos. E de seus representantes está o Montelukast. Montelukast é uno de los mais utilizados antileucotrienos. Que hace o Montelukast? Ele me actúa aqui, não? Evitando com que haja a quimiotaxis, o recrutamento celular, a liberação de el chamado de leucocitos, ¿ya? ¿Alguna outra pergunta? Não, não, doutor, obrigada. Nada. A ver, vamos com... Tem uma Sim? dosagem específica para salmeterol? Salmeterol, perdão. Salmeterol. Sí, hay. Ahorita déjame mostrarles acá. Esta guia, doutores, é asma agudo severo. Tenho com salbutamol e prednisona. Tenho com salbutamol, prednisona e hidrocortisona. Com salbutamol e aqui não há com samolterol, ¿ya? Pero é similar ao processo del PAF, ¿ya? Del salbutamol também. ¿Ya? Normalmente se utiliza igual 2 PAF. Si ustedes se fijan en ese librito que les pasé,
Aquí le dice todo tratamiento para una crisis asmática o para una bronquitis o para otro tipo de tratamiento, otro tipo de patología que haya con su paciente. Y siempre, siempre él te dice, por ejemplo, primera opción, segunda opción y tercera opción. Esto en una asma aguda severa. A ver si me va a tener otro tipo acá. No, solo tiene para asma severa. Para la crisis asmática normal. ¿Ok? ¿Otra pregunta? A ver, Doctor, yo vamos tengo una duda. Ya. Por ejemplo, en el caso de que estaba hablando de la pseudoefedrina, el Refrianex y el Tapsin contienen eso le puedo dar a mi paciente sin necesidad de que la compre la tableta de pseudoefedrina, ya que contiene varios otros fármacos. ¿Cómo así? A ver, explícame mejor. O sea, para dar antimucolítico tiene la Ya. pseudoefedrina, el compuesto del Refrianex o el Tapsin. ¿Esto puedo darle a Ya. mi paciente? Sí, cuando, por ejemplo, en la práctica de farmacología uno, el día sábado estaba teniendo una de sus compañeras y déjame abrir acá esto. Bien, vamos acá. Olvídense de las sinusitis que está acá en el cuadro, ¿ya? No piensen en sinusitis. Cuando el paciente está con un resfrío común, el primero que ocurre en un proceso de resfriado es aumentar la secreción de moco. En este momento, si usted tenga este paciente que llega a tu consulta, no tiene nada más que estornudo y rinorrea, entonces tu conducta, lo que podría hacer ahí, era acalmar fiebre caso haya, y eso sería con paracetamol, y acalmarle el proceso alérgico, porque el resfrío empieza con una hipersensibilidad, con una liberación de histamina, y eso lo que va a hacer es aumentar la producción de moco y la rinorrea, ¿ya? Se le da un antigripal a ese paciente, la mayoría de los antigripales vienen en su composición, un antihistamínico, un paracetamol y un descongestionante nasal, partiendo de la idea que a cualquier momento ese moco que era ceroso se va a transformar en un moco más mocoso, o que ese moco puede dejar de estar solamente en la vía nasal y pasarme a afectar la vía de los senos paranasales, o venir, si estoy hablando de un niño, al proceso de la otitis, o bajar y producirme una faringoamigdalitis. Esto es el proceso normal que me va a seguir el moco. No es que usted le va a recetar al paciente una tableta de paracetamol, una tableta de antihistamínico, una tableta de descongestionante y una tableta de tal cosa. Para eso existen los fármacos combinados, como por ejemplo el Tapsin y otros miles más antigripales que hay. Tableta. Existen varios tipos de antigripales. Y cuando usted escucha hablar del antigripal, significa que el antigripal está compuesto por 2, 3, 4, 5 medicamentos que hay. Por ejemplo, ese tal de Istacil Flu que saqué ahora de internet, tiene paracetamol, cafeína, fenilefrina y cloferinamina. ¿Ok? Entonces, él me actúa bajo la congestión nasal, me aumenta el flujo nasal, me actúa bloqueando los estornudos, la secreción lacrimal, me acalma la fiebre, el dolor de cabeza, el cuerpo cortado, supuestamente el dolor muscular, la astenia y adinamia, y dolores musculares que pueda tener el paciente. Vamos acá a otro. A ver. Antiflu 10.
Ese otro medicamento, él tiene su composición amantina, clofenamina y paracetamol, ¿ya? Ah, y así por delante. Es decir, cuando usted me da un antigripal, ese no, eso no. Ese aquí no, no me va a meter pata. Cuando le da un antigripal a un paciente, normalmente él viene varias composiciones, varios tipos de moléculas, ya, varios tipos de fármaco, para que me acalme la molestia que tenga el paciente por varias formas. Recuerden que ante un resfrío, yo tengo el aumento de la secreción nasal, yo tengo vasodilatación a nivel nasal, yo tengo un moco que era ceroso, se va tornando más mucoso, y si ese moco continúa, persiste, me puede transformar en un moco purulento, y eso me puede ser fuente bacteriana para otro tipo de gérmenes. No me vaya a dar un fármaco a conta-gota, o sea, 10 fármacos diferentes, si usted lo puede unir todos en una misma tableta, ¿ya? Entonces, ¿qué les aconsejo para el día de su examen? Conozcan, si me van a decir Tapsin, perfecto, conozcan cuál es la presentación de su Tapsin. Si me van a decir el Benegrip de Brasil, conozcan cuál es la composición, porque ante eso le van a tener que tratar a un paciente. Si usted tenga un paciente para darle un antigripal, perfecto, no me van a dar solamente un paracetamol y un resfrío, porque lo único que va a calmar es la fiebre y o dolor caso tenga el paciente. Y ni siempre en el resfrío yo tengo solamente fiebre y dolor, tengo más síntomas también. ¿Ok? ¿Entendió, doctora? Sí, doctor, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta más o pasamos a su tabla de su compañero? Vamos, doctor, su tabla, antes que me pregunte más y no te esclarezca. Comparta su pantalla. Ya. Doctor, Ahorita, déjame ver su tabla. Es igual le quería preguntar de la pseudoefedrina, mire. A ver. Pseudoefedrina, nombre nastisol, digamos. Por ejemplo, cada comprimido, sulfato de disefedrina, maleato de clorfenamina, gota de disolución, he puesto en jarabe, comprimidos recubiertos por 5 días, digamos, ¿no ve? O sea, ¿cuál es el que más Ya. se usa, digamos? Ya, volvé eso, déjalo ahí un ratito. Subí un ratito un poco. Subí un poco. Un poquito más. Ya, ahí. Está bien. Ahí usted me dice el fármaco antagonista adrenérgico pseudoefedrina. Ok, está bien. El nombre comercial me está usando el Nastisol. Ahora la cosa es que el Nastisol que usted me está diciendo acá, el nombre comercial del fármaco, y él no tiene solamente en su composición la pseudoefedrina, porque difícilmente vas a encontrar la pseudoefedrina solita. Siempre va a estar acompañado porque su acción es actuar, sí, como un descongestionante, en especial nasal o sea, él me hace la fluidificación del moco, en otras palabras, ¿no? Entonces, cuando le das ese medicamento, ya no le está dando solamente la pseudoefedrina. Ahora baje un poquito a presentaciones y 12 para que veamos tu tabla completa. Ok, subí un poco. Está bien. Nastisol. Se le da en tableta ese que dice sulfato de isofedrina, 60 miligramos, y maleato de clofenamina, 4 miligramos. Se le está dando en comprimido. Se le da en gotas el mismo, pero sí cambia la concentración del fármaco ahí adentro. Se le da en jarabe el mismo, pero solo me cambia la presentación, cuánto tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué te aconsejo? En vez de tenerlo separadito, porque ahí tú vuelve a escribir lo mismo
¿ya? Vuelve a escribir lo mismo para que tu tabla sea un poco menor. Le podría poner que la composición del nastisol es tal y tal medicamento. Entonces, acá arriba, ¿no? Subiendo de nuevo, donde dice el nombre del medicamento, no tendrías, ¿ya? No tendrías la pseudenefrina. Tendría, sí, el nastisol. Y acá abajo me cría un otro espacito para que puedas poner a qué tipo de paciente le das. ¿Cuándo le da una pseudenefrina? ¿Cuándo le da el nastisol? Cuando haya obstrucción nasal ocasionada por rinitis, sinusitis, resfrío, algo en ese sentido, ¿me entiende? Para que pueda ganar más espacio. Y cuando vayan a hacer su examen conmigo, ya saben cómo es el estilo de mis preguntas. Eso significa que no le va a ayudar a tener un texto con 50,000 cosas. Ese texto con muchas palabras le va a ayudar para saber algún detalle de para qué no indicar o para qué indicar. Lo que preguntó su compañera, por ejemplo, digamos que en su examen le ponga un paciente cardiopata. No me va a estar dando Ambroxol a ese paciente, no me va a dar salbutamol en ese paciente, porque está contraindicado en pacientes cardíacos, ¿no? Pacientes que tengan arritmia cardíaca o tal cosa así. Entonces, esos pequeños detalles es lo que les va a hacer falta siempre. ¿Qué les aconsejo hacer? Elaboren 2, 3 recetas para cada una de las enfermedades que me están viendo hablar. Me ven hablar de asma, de enfisema, de EPOC, me ven hablar de neumonía, me ven hablar de resfrío, ¿ya? De sinusitis, de faringoamidalitis, de faringitis. Hablé las semanas anteriores sobre EDA, sobre ITU, sobre laxantes, estreñimiento, todo eso. Entonces, monten su receta para la enfermedad. ¿Me entiende? Esto es una forma que tiene para se salvar un poquito mejor. Acá cuando me pone Resfrianex, por ejemplo, doctor, lo mismo. Comprimidos día amarillo. Tiene ifedrina y paracetamol. Y la noche tiene lo mismo, pero la diferencia es que te aumenta la cloferinamina. Que te aconsejo que este medicamento sea un nuevo. ¿Me entiende? O sea, va a tener tu nastisol para un grupo y vas a tener el Resfrianex para otro grupo. Lo puede utilizar cualquier uno de los dos para un resfrío. Puede. La diferencia es que aquí el Resfrianex usted tiene el paracetamol. Entonces, si te digo que el paciente tiene fiebre, me vas a usar uno que tenga un AINE, no me va a utilizar el nastisol, por ejemplo. ¿Me entendió? Cuando elegí uno y cuando elegí otro. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de antiácidos voy a ir ya. ¿Ah? En antiácidos yo tengo una duda, doctor. Esos Ya. antiulcerosos. Estos, exactamente. ¿Cuál de estos antiácidos, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, se usa más para los niños? Porque he visto que el pantoprazol y esomeprazol o esoprazol están contraindicados en los niños, en las recetas, no lo dicen muy bien. O sea, no especifican, la cantidad debe ser valorada por un especialista, dicen así, me confunde eso. Eso. En relación a los medicamentos de uso pediátrico, en este parcial todavía no les voy a exigir mucho de las dosis pediátricas y así por delante, teniendo en consideración que no les pasé 12 kilopesos, ¿ya? Pero, a ver, ¿dónde va a estar acá? Los mucolíticos, expectorantes, igual lo utilizo en los niños, ya utilizo, pero no les voy a pedir con tanta fervoridad que me sepan 12 kilopesos y así por delante. Teniendo en consideración que los antiácidos, que los
que los fármacos de utilización gástrica, ya a excepción de los que actúan mejorando la flora intestinal, como el Florestor o los laxantes, ese sí le puede preguntar a pediatría, ¿no? Pero los antiácidos de tanto, porque el omeprazol, pantoprazol y esomeprazol son antiulcerosos, la posibilidad que me venga un niño con una gastritis es muy baja, teniendo en consideración que en el adulto es más frecuente porque está relacionada con hábitos de vida, está relacionado con H. pylori y alimentación, ¿no? Entonces, al niño no entre en esa profundidad todavía, ¿está bien? Está bien, doctor. Ahora aquí quiero que me ayude en esta receta, digamos, para la erradicación de la pylori, digamos, en úlcera péptica. Es el que más se usa, es el Ya, omeprazol, estaba viendo, ¿no? El omeprazol. Primero, a ver cómo está mi esquema. A ver. Omeprazol, 20 miligramos, 14 cápsulas 2 veces al día por 7 días, amoxicilina, claritromicina. O sea, estoy haciendo yo una triterapia, digamos, más aquí, ¿no? O le bien. puedo alterar. Estaba viendo que hay resistencia a la amoxicilina, o sea, mayormente ponen la mina más clavulánico, le ponen aquí. Sí. Ahora, Entonces lo no que más... funciona mi fármaco, lo- no funciona si le pongo no, no es que amoxicilina. no funcione. No, no es que no funcione. Generalmente se hace biterapia o triterapia en pacientes con H. pylori. Cuando usted compra, ¿no? Ya te vende, ya ahora actualmente, no tiene que dar 3, 4, 5 tabletas al paciente. No estoy queriendo buscar acá una composición. Él ya viene en una cajita el medicamento ya montado para que le dé su pantoprazol, su claritromicina y su amoxicilina. Y eso cuando es biterapia, el pantoprazol o omeprazol o esomeprazol va a ser el coadyuvante porque te va a ayudar a acalmar la parte de secreción. Por ejemplo, en este acá, omepraxmin, él viene en un comprimido 20 miligramos de omeprazol, 500 de claritromicina y 500 de amoxicilina. Entonces, tiene en una tabletita la cantidad de fármaco que necesita dar. Algunos tratamientos para H. pylori también ya viene combinado y aparte de esos tres que tiene, ya viene con metronidazol más, ¿ya? Esto para que usted le pueda dar el tratamiento más adecuado al paciente. Ahora, cuando el paciente tenga resistencia, tenga sensibilidad a la amoxicilina, todavía tiene el metronidazol y la clindamicina que va a actuar para matar, ¿me entiende? Son cápsulas que ya viene ya combinada, 2, 3 medicamentos para que usted pueda dar al paciente y lo va a intentar atacar al paciente de varias formas, por varios mecanismos. Doctor, ¿Sí? entonces cuando estemos realizando la receta, no es necesario que pongamos los tres fármacos, sino uno que tenga como usted decía, que vengan los tres. O sea, Exactamente. primero erradicaríamos lo que es la bacteria, el pylori, y después damos lo que es para el pantoprazol y lo demás, ¿o cómo? No, no. En la misma tableta, en el mismo fármaco, vienen los tres juntos. Vienen los tres medicamentos juntos. ¿Cómo se llama ese doctor? Porque yo he buscado, le juro que busqué y no encuentro uno que tenga los tres. Me Ahorita, vienen sí, los ahorita le tres, estaba mostrando pero uno. no lo vi. Sí, sí. Amoxicilina más claritromicina más pantoprazol. A ver, buscar un nombre acá.
Clase anterior me hablaron uno de Brasil. Ese, mira, lansoprazol, claritromicina y amoxicilina. Piralopac. Acá, mira. Viene amoxicilina, claritromicina. ¿No estoy viendo mi pantalla? No, doctor, no se ve. Ah, pues No, por doctor. eso. O sea, ahorita le estaba mostrando la... Aquí está. Por eso no vieron, pues si le estaba mostrando los medicamentos. Mira, Pilopac. En ese, por ejemplo, viene amoxi, claritro y lansoprazol. Cómo se usa, de qué forma se usa y así por delante. Lo ponga en su navegador, ¿ya? Amoxi, clarito y pantoprazol. Y siquiera ponga pylori. Pantoprazol, levofloxacina y amoxicilina. Una otra opción, que no sea virus. Ya, eso ya es un artículo científico mostrando uno de las combinaciones que se puede utilizar y su respuesta al tratamiento. Esomeprazol, amoxicilina y claritromicina. Doctor, tengo otra duda. Por ¿Sí? ejemplo, si en este paciente que está con gastritis, vamos a administrarle antibiótico, ¿esto no haría que irrite más su mucosa gástrica? Pero tenés que actuar porque está ahí, pues la bacteria está ahí y si no da, va a seguir empeorando la cosa. ¿Ya? Y le estás dando el omeprazol o el pantoprazol y esomeprazol, y eso te va a cubrir lo que es la protección de la mucosa. ¿Está bien? Tiene que darle. Si no le da el medicamento, se va a empeorar la cosa. ¿Ok? Ya, Listo, doctores. Vayan preparándose. Próxima semana nos vemos de forma presencial. Esa práctica tuve que pasarla de forma virtual, teniendo en consideración que mañana es feriado y todavía viernes es feriado también. Viernes es el aniversario de Santa Cruz y mañana es el Día del Estudiante. Así que como todos buenos estudiantes, no hagan fiestas, se pongan a estudiar nomás y prepararse para su examen. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao. Doctor, Tchau, tchau, doutor. Doctor, Obrigada. solo una Chao, pregunta. chao. Ya, rapidito, doctor. Doctor, entonces en el caso del H. pylori no se trata con una monoterapia, sino una triterapia directo. Bi o, sí, o bi o triterapia. O le da amoxi, claritro y metro, más el protector de la mucosa, ¿ya? O sea, le está dando 4 fármacos, pero se dice triterapia, ¿ya? O le da con biterapia, que amoxi más claritro más metro, más protector de la mucosa. ¿Ok? Ya, doctor, así gracias. está amoxicilina con clavulánico o solo amoxicilina nomás. Depende. Normalmente le damos amoxicilina nomás, pero si ya tiene resistencia y tenga combinado, le puede dar con clavulánico. Doctor, vale igual que ponga, ¿no ve? Así mis tres fármacos ahí, o puedo ponerle uno Igual ahí. también. Igual puedo, ¿no ve? Igual está bien. Igual puede. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Listo, doctores. Chao, chao.